¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. ¿Quién anda por acá? Qué gusto saludarlos. Pónganle aquí en los comentarios de dónde se conectan. Mientras nos vamos aquí leyendo, me da muchísimo gusto que anden por acá. Nuevamente, vamos a esperar un minutito en lo que se empiezan a conectar todos los demás compañeros. Eh, sí, mientras pónganle aquí amigos de qué parte se conectan, de qué parte de la República Mexicana, de dónde, pues para poderlos pues leer. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Confesional y declaración de parte, diferencias y reglas en materia familiar. Ese es el tema del día de hoy, amigos. Recuerden que estamos en un programa que es quincenal, así es que todos los días martes, cada 15 días, más bien un programa quincenal, días martes, estamos por aquí. El programa se llama Son tus derechos civiles y familiares. Y pues bueno, quien conduce este programa, quien lo dirige también, es mi amiga Guadalupe Guzmán, que es especialista en Derecho Civil y Familiar. Bueno, los que ya han estado en las sesiones, amigos, pues ya han de saber, ¿verdad?, de qué se tratan estos programas. Me da muchísimo gusto los que ya se están conectando acá, los voy leyendo. Muchísimas gracias desde Ciudad de México, desde Puebla, Puebla, saludos, Plata San. Mi amiga Lady Cadenas, amiga, hasta Cancún, un abrazo gigante, dice Veracruz. Propongan sus temas aquí también, amigos, aquí específicamente en los comentarios de Facebook, propongan sus temas hasta Veracruz también, muchísimas gracias. Ivancito Bustos, Morelia, Michoacán, saludos. Javier Pérez también hasta Oaxaca. Aarón Olachea Junior desde Baja California Sur. Judith Landeros también dice buenas noches, licenciados, ¿qué tal? Y muy buenas noches que nos está acompañando ahorita. Dice aquí otra vez cuál es el tema del día de hoy. Amigos, tenemos un gran tema, específicamente confesión y declaración de parte, diferencias y reglas en materia familiar. Recuerden que es un programa quincenal, se llama Son tus derechos civiles y familiares, así se llama, aquí nos vamos a estar viendo. Saludos nuevamente desde Ciudad de México, desde Tabasco, desde Guadalajara, desde Minatitlán, Veracruz, desde Querétaro. Emanuel Pérez Flores, ¿qué tal amigo? Un gusto saludarte, a la maestra que ya está aquí con nosotros, sí, vamos a estar cada 15 días, así es que pongan sus temas, sus programas, qué temas desean desde Guadalajara, nuevamente, desde Querétaro, dice, muchas gracias por compartir, Diego Salazar. No, a ustedes también que nos ayudan a compartir desde Ixtapaluca, también desde Estado de México, saludos, desde Guerrero nuevamente, dice aquí Luis Manuel Vázquez. Solamente estamos esperando un minutito, amigos, así es que no se preocupen, mientras voy leyendo sus comentarios desde Estado de México, municipio de Ocoyoacac. Bueno, no sé si está bien ahí, perdón, una disculpa, no sé si muy rápido, pero bien. Mario Jiménez Puebla, desde Puebla, bien. Juicio de interdicción, bien, ese es un gran tema. Dice aquí, saludos de Antonio Torres, dice, desde Tepic, Nayarit, muchísimas gracias. Emanuel Pérez dice, Acambay, Estado de México, saludos, Estado de México, Chihuahua. Pues, ¿qué tal, amigos? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos de regreso a una emisión más aquí en Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla. Pues es de enorme gusto estar con todos ustedes nuevamente. Muchísimas gracias a todos los que se conectan de los diferentes estados de la República Mexicana. Amigos de países de habla hispana que también se conectan aquí con nosotros, muchísimas gracias. Pues amigos, estamos presentando una vez más este programa quincenal. Son tus derechos civiles y familiares. Lo conduce y dirige mi amiga Guadalupe Guzmán, es especialista en derecho civil y familiar. Quien ya ha estado en los programas, pues ya saben de la calidad de los temas. Además, el día de hoy es confesional y declaración de parte, diferencias y reglas en materia familiar. Amiga, me da muchísimo gusto que nos encontramos nuevamente aquí con, pues, con toda la comunidad del sistema penal acusatorio con estos temas que son de muchísima importancia. Y para todos los que han estado preguntando el diplomado, no se preocupen, amigos, ya les vamos a estar subiendo la información. Ya con la maestra Lupita ya lo estamos diseñando para que quede lo más completo posible para ustedes, sobre todo conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y aún así que pueda ser aplicativo para ustedes, pues vaya, ¿no? Entonces, amiga, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué gusto estar en una sesión más de Son tus derechos civiles y familiares. Gracias a todos los que se están conectando. Y efectivamente ya estamos trabajando en el temario. Queremos hacer una propuesta muy atractiva para ustedes, pero sobre todo muy funcional. De hecho, como ya les habíamos platicado, pues el invitado también en este diplomado va a ser el doctor Eric Mena, que es autor de algunos libros que ya les presentamos, que incluso hubo por ahí unos ganadores. Y bueno, hoy nos vamos a enfocar precisamente al tema de confesional y declaración de parte. Por ahí vi un comentario, me parece no, bueno, ya se me perdió, de Javier Castaneira, y decía, súper importante el tema porque define
la resolución judicial y efectivamente es muy importante. El desarrollo de la prueba, principalmente al día de hoy la declaración de parte, reviste mucha importancia porque ha sustituido de alguna forma la prueba confesional. De hecho, si ustedes se han dado a la tarea de estudiar el Código Nacional, se darán cuenta que ya no existe como tal la prueba confesional. Ahí hay de repente discrepancias, opiniones jurídicas dispersas, donde dicen, bueno, ¿realmente es funcional o no es funcional la prueba confesional? ¿Servía, no servía? Porque bueno, ya los tecnicismos estaban como muy fuera de lugar, ¿no? Ya se hablaba con las personas que iban de alguna forma a desahogar esta prueba confesional como abogados y se preparaban, ¿no? Decíamos, bueno, niega todo porque son imputaciones y efectivamente ya iban como más predispuestos a negar todo lo que se les señalaba en el pliego de posiciones. Pero bueno, ahorita vamos a ver precisamente esas diferencias con la declaración de parte, porque también hubo mucha confusión. De hecho, por acá en la Ciudad de México, pues sabíamos que había proceso escrito, había proceso oral familiar, algunas controversias se llevan en oralidad y otras en proceso escrito. Y bueno, en proceso escrito se seguía aplicando la prueba confesional a través de nuestro pliego de posiciones, que lo presentábamos unos minutos antes de la audiencia para que pudiera pasar y se pudiera desarrollar en buen término nuestra prueba confesional, pero en el juicio oral familiar se elimina esta prueba confesional y se queda la declaración de parte propia y de parte contraria. Y de ahí empezaban, como decir, bueno, entonces sí se lleva como confesional o no, porque también son imputaciones. Bueno, ahorita vamos a platicar precisamente de todos estos puntos, porque también debemos de poner atención que no en todas las entidades federativas se lleva de la misma forma, hay ciertas dinámicas, hay ciertas reglas. Yo siempre lo que les puedo orientar o les puedo decir es que cuando ustedes ofrezcan un medio de prueba, sí, siempre tienen que revisar su código procesal sobre las reglas, sobre los requisitos para la admisión y para el desahogo. Eso es lo más importante de su código procesal. Cuando ustedes ofrezcan un medio de prueba, revisen estos puntos dependiendo de su código procesal. Obviamente, ya cuando entre en aplicación el Código Nacional, pues ya vamos a unificar los criterios como lo vamos a ver ahorita, pero al día de hoy todavía hay algunas diferencias. Por ejemplo, en el Estado de México podemos desahogar todavía la prueba confesional y la declaración de parte de forma indistinta o de forma independiente y no existe, digámoslo así, la declaración de parte contraria, perdón, de parte propia, solamente la de parte contraria. Pero bueno, les voy a compartir pantalla para que podamos por ahí guiarnos respecto a lo que vamos a platicar hoy. Bueno, por ahí también voy a ir leyendo algunos saluditos que veo a muchos ya alumnos conocidos conectados por ahí. Muchas gracias. Por favor, también ayúdenos a compartir la publicación, a guardarla ahí en su muro para que pues, pueda ser de utilidad a algún otro colega o inclusive a muchas personas, ¿no? Que tienen algún proceso y de repente no saben eh, a qué se refieren estas pruebas porque todavía hay mucha confusión. Bueno, hablando de pruebas, recuerden que las pruebas es la parte sustancial de un proceso, de un juicio, independientemente de la materia. En materia familiar, revisten también mucho peso, mucha importancia, porque de alguna forma los hechos, las circunstancias son más dispersas y aparte se encuentran inmersos muchas veces derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces el juzgador requiere un análisis mayor de los medios de prueba, incluso tiene la facultad de poder ordenar mayores elementos de prueba o de poder intervenir en los interrogatorios, por ejemplo, para poder conocer la verdad real de lo que ocurrió, de lo que las partes están planteando en esta parte de la hipótesis de su acción. Entonces, bueno, las pruebas
nos van a ser funcionales para qué, para soportar nuestra acción o en su caso nuestras excepciones y defensas, si hablamos del demandado. Podemos ofrecer todos los medios de prueba siempre y cuando no sean contrarios a derecho, es decir, que se encuentren en la norma establecidos y que de alguna forma respetemos las reglas para su ofrecimiento. Y obviamente la prueba tiene diversas fases: su ofrecimiento, su admisión o desechamiento y su desahogo y por último la valoración. En ese caso debemos de respetar esa parte evolutiva de la prueba durante nuestro juicio familiar. Eh, y bueno, deben de ser pertinentes e idóneas, es decir, que sean tendientes a acreditar los hechos que estamos planteando en nuestra demanda, que tengan esa relación específica con lo que yo estoy planteando. También, obviamente, tienen que guardar relación con estos hechos que mis presupuestos fácticos de la demanda, todo lo que yo estoy narrando como sustento de mi acción. Que cumplan, ya vimos, con los requisitos previstos en nuestra norma. Y en este caso, ¿cuál es la finalidad de la prueba? Pues obviamente producir convicción en el ánimo del juzgador. Eso es lo fundamental, que podamos acreditar y convencer al juez. Cuando hablamos de los procesos, muchas veces decimos que la función del abogado es esa parte de la persuasión, de poder crear convicción en ese ánimo del juez para que pueda resolver a mi favor y darme la razón de que lo que le planteé y cómo se lo planteé, efectivamente ocurrió de esa forma. Y obviamente que en la valoración eso se va a ver reflejado. Les decía yo que la autoridad en cualquier momento puede decretar la práctica de cualquier diligencia probatoria a su consideración. Es una facultad que tiene en materia familiar, precisamente para poder cerciorarse, para poder verificar y tener esa veracidad respecto a los hechos que estamos planteando. Obviamente, esta práctica, esta facultad, tiene que ser con el enfoque de no lesionar derechos, de no ir en contra del principio de igualdad, lo tiene que ser de alguna forma imparcial. Si bien puede ir más allá y ordenar estos nuevos medios de prueba, poder intervenir en los interrogatorios, lo cierto es que también no debe perder ese punto neutral. Y qué difícil, obviamente, para el juzgador, porque de repente pudiéramos pensar nosotros como abogados que su intervención pudiera ser de alguna forma que se está inclinando hacia otra parte, es decir, que está actuando de forma parcial, pero debe de mantener ese equilibrio procesal entre las partes. Y bueno, ¿cuáles son las pruebas en general? Pues que conocemos en el proceso familiar a día de hoy: confesional, declaración de parte, documentales, dictámenes periciales, inspecciones judiciales, pruebas testimoniales, fotografías, copias fotostáticas, grabación de imágenes y todos aquellos elementos aportados por ciencia y tecnología, informes de autoridades y presuncional. Esto es lo que está plasmado en la mayoría de códigos de procedimientos civiles. A diferencia de las pruebas, tal como se enuncian en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que las vamos a encontrar reguladas del artículo 261 al 283, vamos a encontrar la declaración de parte propia y contraria, que es la que nos interesa el día de hoy, y que, si se pueden percatar, ya no está como tal la prueba confesional. En esa definición técnica ya no la vamos a encontrar. La declaración de testigos, y ahí sí les estoy poniendo el fundamento para que vayan a su código y puedan verificar las reglas de cada uno. La declaración de testigos la vamos a encontrar del 291 al 299. La prueba pericial, que también tiene cambios significativos en el Código Nacional, es del artículo 300 al 307. Prueba documental física o electrónica,
Ahorita con el avance de la tecnología sabemos que muchos documentos están digitalizados o que tienen firma electrónica avanzada. Bueno, pues aquí ya está esa clasificación de la prueba documental. Inspección o reconocimiento judicial, los informes, y bueno, otros medios de prueba que prácticamente entran también esta situación de los medios aportados por la ciencia y tecnología y obviamente las presunciones. Esto es de forma enunciativa, porque hoy nos vamos a enfocar precisamente a la confesional y a la declaración de parte. Bueno, hablando de la confesional, yo les decía que ya no la vamos a encontrar en el Código Nacional, pero sí es importante que tengamos claro la diferencia entre una y otra, porque en muchos códigos procesales, al solo encontrarse la declaración de parte propia y contraria, bueno, suele confundirse esta figura, incluso en el propio desahogo. Hay algunos códigos que no son tan claros, que incluso todavía hablan de exhibir el pliego y de las preguntas cerradas, abiertas. Bueno, la, la clasificación o el concepto general es precisamente que la confesión se compone precisamente de la formulación de un pliego de posiciones, que como tal no podríamos decir que son preguntas, porque cuando hablamos nosotros de preguntas podemos decir, bueno, son preguntas abiertas, son preguntas cerradas, o podemos preguntar cualquier circunstancia, ¿no? Tan solo hoy, ¿cómo está el clima en tu estado? Esa es una pregunta. Cuando nosotros hablamos de confesión o de confesional, estamos hablando de una imputación que estamos realizando precisamente al absolvente, que le estamos diciendo, por eso la típica frase que se utilizaba mucho como ya de cajón o por costumbre y que era trascendental decirla, ¿no? Muy formalista. Diga si es cierto como lo es, que usted lesionó a Juanita Pérez. Y bueno, ya tendría el absolvente que decir sí o no. La respuesta tiene que ser categórica, perdón. Afirmar o negar esa imputación o pudiera ser que aclara. Oye, bueno, sí, pero te quiero aclarar que no fue una lesión grave, ¿no? Que a lo mejor nada más por accidente pasó esto y bueno, ahí se hacían las aclaraciones pertinentes. Pero de alguna forma, esa es como la regla general de la confesional y la diferencia entre la declaración de parte que ahorita vamos a ver. Cuando nosotros también hablamos de la confesional, hay dos formas de poder entender la confesional o de cómo o de cuáles son los tipos de confesión. Puede ser uno que sea expresa y tácita o dos que sea ficta. Realmente cuando hablamos nosotros de una confesión expresa y tácita, es porque del propio desahogo de la prueba, del, eh, del desahogo del pliego de posiciones, el absolvente responde y confiesa esa imputación. Dice, sí, efectivamente, yo lesioné a esta persona. Sí, efectivamente, me abstuve de pagar pensión alimenticia. Sí, efectivamente, insulté a Juanita. Esa es una confesión como tal expresa. Ahora, cuando nosotros hablamos de alguna forma de una confesión ficta, o en otro sentido, cuando tenemos por confeso a la otra parte, es cuando no comparece no comparece a audiencia sin una justa causa. Cuando se niega precisamente a el desahogo de prueba, a declarar, cuando no responda afirmativa o negativamente o diga que no conoce los hechos, es decir, que esté de alguna forma siendo evasivo. Y en este caso, eh, el juez también puede realizar este pliego de posiciones. Es importante entender que muchas veces cuando ocurren estos supuestos, nosotros como abogados en el uso de la voz tenemos
que solicitar precisamente que se le tenga por confeso a la parte absolvente para que pueda surtir efectos. Siempre tenemos que tener un papel activo en audiencia, ¿sale? ¿Dónde vamos a encontrar precisamente el fundamento como tal de la prueba confesional? Pues precisamente hablando del Estado de México. Yo sé que nos están viendo de muchas entidades federativas, Guerrero, Puebla, este, de Querétaro, pero bueno, obviamente tendrían que remitirse ustedes al artículo respectivo de su código. Esto, les repito, es de alguna forma enunciativa. Ciudad de México, Estado de México, Código Nacional. Pero bueno, ustedes se pueden remitir. Ahí está el fundamento donde pueden encontrar detalles de este tipo de este tipo de prueba. Es bien importante entender que en las audiencias en materia familiar. Bueno, yo a veces cuando platico de la prueba confesional digo que nos sentimos como en un examen, ¿no? Porque nosotros como abogados analizamos nuestra propia demanda, nuestra propia contestación y de los hechos eh, que están sustentando las acciones, formulamos ese pliego de posiciones. Pero ese pliego de posiciones tiene que tener una técnica. ¿Y de dónde deriva la técnica? Pues precisamente de las reglas que se tienen para formularlas. Entonces, si nosotros no respetamos como tal esas reglas, bueno, ¿qué es lo que pasa? El juez, justamente en esta prueba, sí nos hace, digámoslo así, yo lo siento como un examen porque llegamos y cuál es la forma de ofrecer, pues en sobre cerrado. Esa es una característica muy importante del pliego de oposiciones porque nadie lo puede conocer hasta el momento de la audiencia. Entonces, realizamos nuestro pliego de oposiciones, se ingresa en un sobre cerrado que va perfectamente sellado, lo presentamos en la audiencia. Hay algunas entidades que lo puedes presentar o lo tienes que presentar antes en oficialía de partes para que la audiencia esté listo y eso a veces requiere que estés una hora antes para que ingrese con tiempo. Por ejemplo, en el caso del Estado de México, en la propia audiencia lo puedes presentar. Es decir, en la etapa previa, en la audiencia inicial o preliminar, eh, nos, cuando nosotros ofrecemos la prueba confesional y el juez hace bueno, la admite y la prepara, ahí precisamente nos apercibe de que tenemos que exhibir nuestro sobre cerrado hasta, o sea, que tenemos hasta la audiencia inicial, Estado de México, reitero. Entonces, en ese momento no es necesario de presentar promoción ni nada, sino que ahí en propia audiencia, cuando llega el momento procesal para desahogar la confesional, se lo entregamos al juez. ¿Y qué hace el juez? Bueno, prácticamente califica esas posiciones, las califica de legales. Y el propio nombre lo dice, cuando hablamos de calificar de legal, es ¿por qué? Porque cumple los requisitos legales que están en el Código Procesal. De forma general, ¿cuáles son estos requisitos, estas reglas de las posiciones? Bueno, primero, que se refieran a hechos que son objeto del debate. Y esto tiene mucho que ver porque es una situación armónica. Yo afirmo que todo el proceso, cualquier juicio, tiene que tener una armonía, una adminiculación correcta de etapas, y esto implica que seamos congruentes y coherentes desde nuestra teoría del caso hasta nuestro desahogo de audiencias. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo tengo que tener bien definido cuál es mi objeto de ese debate. Si yo sé qué acción es la que estoy demandando y que para tener derecho a esa acción tengo que acreditar estos hechos, bueno, mis posiciones tienen que ir enfocadas a esos hechos controvertidos, o sea, esos hechos objeto de debate. No puedo divagar, no puedo irme, tengo que ser muy concreto, muy preciso. Porque al día de hoy, los juicios familiares requieren precisión. Ya no se usa eso de 1000 hojas de demanda, ya no se usa eso de 80 hechos, ya tenemos que quitarnos esas malas prácticas porque con la implementación de la oralidad todo tiene que ser más ágil e incluso si nosotros metemos más y más paja,
¿Qué es lo que pasa? Se nos va a complicar un desahogo oral porque nos vamos a perder entre la información y es más fácil, sí, más probable que entremos en contradicciones nosotros mismos. Entonces, por eso la claridad. Y también en las posiciones. Ya tampoco se estila que hagamos 120 posiciones y de repente estamos haciendo una misma posición en diferentes formas. Eso es una mala práctica. Podemos hacer 10 pero muy bien hechas, muy precisas y tendientes o relacionadas con estos hechos que son objeto del debate. Obviamente, tiene que ver con esa claridad y esa precisión en los términos que los voy a exponer. Es decir, nosotros no vamos a estar formulando un pliego de posiciones para el otro abogado. Recuerden que está diseñado para la contraparte, para el demandado, para el actor. Entonces, ellos deben de entender esa posición sin tecnicismos, sin situaciones complejas. Tienen que ser aseverativas, es decir, tienen que afirmar algo. Incluso, pues, pudiéramos referirnos a un hecho negativo, pero la posición como tal tiene que ser formulada, afirmando algo. Ejemplo, si yo le quiero decir, usted no pagó pensión alimenticia de junio a noviembre de 2024, yo lo tendría que modificar, decir, usted se abstuvo o usted, eh, em, se me fue la palabra. Bueno, usted se abstuvo de realizar el pago de pensión alimenticia en este periodo. De esta forma, cumple con esta regla. Tiene que contener un solo hecho por cada posición. Ojo, a veces sí pasa que en una posición se tienen que señalar varios hechos porque están íntimamente relacionados. Y aquí los jueces muchas veces traen técnicas diferentes. Algunos puede ser que digan no y no te la califiquen de legal. Otros que ellos mismos hagan el desglose o la separación. Por ejemplo, si decimos, es cierto que usted ejerció violencia física y psicológica y económica en contra de Juanita, y a lo mejor el juez va a decir, a ver, es que ya son varios hechos en una sola posición, vamos a separar y vamos a empezar. Es cierto que usted ejerció violencia física, responde, es cierto que usted ejerció violencia económica y así nos vamos. Y ojo, incluso con estas palabras de violencia psicológica, violencia económica, también tendríamos que ser más precisos porque podría entrar en una cuestión técnica. Tendríamos que ser más claros hablando tal vez de una lesión, de una agresión verbal, para que la parte que va a absolver la posición tenga muy claro, muy precisa esta y no nos la cataloguen de alguna forma como una, un tecnicismo y la califiquen de no legal. Este, y bueno, no deben de ser insidiosas, es decir, que no estén, que con mi pregunta no lo engañe o no lo induzca a responderme de la forma que yo quiera. Esa parte es muy importante. No tienen que existir hechos o bueno, en la posición no tengo que referirme a hechos que van a ser probados o que ya fueron probados o que ya están en el expediente con pruebas documentales. Ejemplo, si yo le voy a preguntar, bueno, en la posición, me voy a referir, es cierto que usted tiene ingresos de 80,000 pesos. Oye, bueno, ya está el recibo de nómina, hoy están los estados de cuenta bancarios, entonces ya no tendría sentido porque ya es una prueba que se encuentra ahí, sería ocioso. O es cierto que usted tiene 3 hijos, oye, pues ya están las actas de nacimiento, ¿para qué me haces ese pliego de posición? ¿Para qué se necesita que responda en ese sentido? Esto hace referencia a que tampoco pueden ser hechos que ya consten en el proceso, tampoco que sean repetitivas. Lo que yo les decía, a veces la mala práctica es de repetir de forma diferente, ¿no? Le damos mucha vuelta al asunto y el mismo hecho ya está planteado en 5 posiciones y eso hace que sea muy tedioso y muy ocioso y que las audiencias se prolonguen demasiado en el tiempo. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso, porque yo les preguntaría en cuestión de efectividad,
¿De qué va a servir que yo realice un pliego con 100 posiciones si solamente me van a calificar de legal de alguna forma 5 o 6? Entonces, esto es parte pues de la técnica que tenemos que tener al formular nuestro pliego. Ahí nada más pues se los voy a dejar de tarea para que ustedes hagan esta o desarrollen esa opinión jurídica respecto a si consideran, y es más, déjenlo en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les ha sido funcional en sus juicios la prueba confesional o creen que fue adecuado que ya no se contemple en el Código Nacional, que ya es una prueba ociosa, que no da resultado? ¿Cómo les ha ido en su experiencia? Yo les puedo compartir que a mí me gusta mucho la forma en que se lleva en el Estado de México, porque es un complemento. Formulas tu pliego de posiciones y de las respuestas que te dan categóricas, sí o no, te da la pauta también para que te apoyes en la declaración de parte y en el interrogatorio, pues puedas de alguna forma crear mayor, este, mayor evidencia de alguna contradicción o de alguna falsedad. Entonces, cuando existe esa parte, pues es más funcional. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan en ese sentido? Muchos dicen que fue una decisión correcta. Y bueno, pues nos vamos precisamente a la declaración de parte. ¿Qué, qué podemos entender de alguna forma por declaración de parte? Pues vamos a hablar de la formulación de un interrogatorio. Aquí sí podemos hablar que son interrogantes, preguntas. Esas preguntas pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. No hay como una regla que te limite en ese sentido. Y bueno, este interrogatorio lo vamos a formular a una de las partes. ¿Con qué finalidad? Pues para obtener su declaración sobre el conocimiento de los hechos controvertidos. La diferencia con la confesional es que aquí le puedo preguntar de hechos, incluso que no sean propios. Por eso la diferencia entre la posición que es una imputación, yo te estoy imputando a ti, tú hiciste, tú dejaste de hacer, tú actuaste de esta forma o tú omitiste. En la declaración de parte es un interrogatorio totalmente abierto, te puedo preguntarle de todo, de hechos incluso que no sean propios de él, sino simplemente el límite es que tengan relación con estos hechos controvertidos para poder lo mismo crear o formar esa convicción en el juzgador cuando se dicte la resolución correspondiente. Nos tenemos que ir también a las diferentes regulaciones que tiene el código, la declaración de parte. ¿Dónde lo pueden encontrar? Repito, si me están viendo de otras entidades federativas, pues hay que remitirnos a su código procesal, ¿sale? Pero de inicio, yo les puedo decir que en la Ciudad de México lo vamos a encontrar en los artículos 1060, 1062. En el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México lo vamos a encontrar en el 5.33, 5.34 y en el Código Nacional de Procedimientos Civiles en los artículos 284 al 290. ¿Cuál es de alguna forma la diferencia o las características de la declaración de parte? Bueno, por ejemplo, hablando de Ciudad de México y Código Nacional, sí hace esta clasificación, digámoslo así, de la declaración de parte propia o voluntaria y la declaración de parte contraria o forzada. En el Estado de México solo hay declaración de parte contraria. De hecho, nada más se llama así la prueba, declaración de parte. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Cuando hablo de la declaración de parte propia o voluntaria, creo que su nombre lo dice, ¿no? Va a ser a cargo del propio oferente. Es decir, yo como actor quiero que mi representante legal me formule un interrogatorio. Y obviamente al tener esa oportunidad, mi representante de hacerme estos cuestionamientos en atención al principio de igualdad procesal,
y de contradicción, pues mi contraparte también me puede formular ese interrogatorio, es decir, se estaría desahogando también la declaración de parte contraria. Esta declaración de parte contraria también, como su nombre lo especifica, va a ser a cargo de mi contraparte, para que sea interrogada, por el oferente, por el representante legal autorizado. ¿Cuál va a ser, el objetivo? Que se aporte también información de calidad o de alguna forma también obtener esa confesión o esa contradicción en los hechos que me está manifestando. ¿Para qué? Para que pues la autoridad pueda conocer esta verdad, pueda resolver cuál de los dos presupuestos fácticos es el que realmente aconteció conforme a mi caso en particular. Pero de alguna forma esta es la diferencia y por eso muchos se confundían también con esta parte de si la declaración de parte absorbió como tal a la confesional. En mi particular punto de vista son dos pruebas totalmente distintas de naturaleza jurídica diferente, y no es como tanto que haya absorbido, sino que en muchas entidades, de alguna forma o mala práctica, pues se mezclaban o hablaban de posiciones o de confesión cuando son, repito, de naturaleza jurídica distinta, algo que me parece correcto como lo aborda el Código Nacional, ¿no? Ya no hace como esta mezcla de ambos medios de prueba. ¿Cuáles son los detalles de la declaración de parte en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Bueno, primero tenemos que ofrecerla cuando en mi etapa postulatoria. Ese es el momento procesal oportuno. Recuerden que todos los medios de prueba, todo, todo lo que acontece en un juicio tiene ciertos momentos procesales, tiene ciertas etapas. Entonces, en específico esta prueba, la tengo que ofrecer en mi demanda, en mi contestación de demanda o en mi contestación con reconvención o contestación a la reconvención. Ese es el momento procesal oportuno de alguna forma. Eh, ¿Cuál va a ser de alguna forma, cuál va a ser el requisito principal para que puedan ser admitidas de alguna forma? Bueno, tienen reglas también específicas, que es, uno, que esté dirigido precisamente para demostrar o acreditar estos hechos que son objeto de la litis. Deben de estar formulados en términos sencillos. Y ojo, digo reglas para que sea desahogada en términos correctos, porque no se va a exhibir como tal por escrito. O sea, no vamos a presentar un escrito con mis preguntas y no las va a calificar el juez antes como la prueba confesional. Todo va a ser en audiencia oral. La etapa, conocemos que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hay una etapa preliminar y una etapa ya de juicio como tal, donde es el desahogo. Bueno, en la etapa preliminar es cuando se admite o en su caso se desecha la prueba si no se considera idónea, y ya en la etapa de la audiencia de juicio es cuando bueno, se da su desahogo. Y cuando se da este desahogo es precisamente cuando tiene que cumplirse estas reglas en la propia dinámica donde estamos interrogando. Y ojo, porque también yo sé que me van a preguntar, bueno, ¿se pueden objetar? ¿Qué es lo que pasa? Sí, se pueden objetar, pero como tal en el código no vamos a encontrar el tipo de objeciones. No vamos a encontrar, esta objeción, pregunta sugestiva. No. ¿Cuál es la forma correcta de nosotros encontrar el sustento de una objeción? Precisamente conociendo las reglas para el desahogo de la declaración de parte. Repito, ¿cuáles son esas reglas? Que debe de estar dirigido a los hechos, materia de la litis, objeto de la litis. Que debe de estar formulado en términos sencillos, claros y precisos. No puedo hacer una pregunta así de 3 minutos donde
O sea, casi le estoy planteando todo el hecho a la parte, ¿no? Y dice casi, ay, ¿cómo? No, o sea, no es posible, es parte de la técnica. Se debe referir sobre hechos percibidos o con conocimiento de la parte respectiva. No se trata de conceptos, no se trata de opiniones. Por ejemplo, no le podemos preguntar, ¿usted cree que la señora Juanita es una mala madre? ¿Es una mala persona? ¿Usted cree que el señor Juanito le causó daño psicológico? No, porque no se trata de su opinión. Una, no es su opinión y dos, tampoco tiene los conocimientos técnicos para poder, eh, pues, resolver si tiene un daño de alguna forma psicológico, llamémoslo así. Pueden formularse, sí, sobre hechos complejos, pero siempre y cuando sean precisos. O sea, un hecho complejo que es cuando se compone de uno o más hechos. Eso es un hecho complejo en esta parte de la declaración de parte. Pero si yo me voy a referir a hechos complejos, pues tengo que ser, les repito, muy preciso. No puedo en un hecho contar una telenovela, perdón, en un interrogatorio. Lo mismo, no pueden ser insidiosas. Yo no le puedo sugerir la respuesta, no lo puedo tratar de engañar o de alguna forma de crear una convicción en la propia pregunta para que me la responda en ese sentido. El Código Nacional señala que cuando hablamos de un interrogante insidioso, de alguna forma es cuando tratamos de ofuscar la inteligencia del declarante, este, y tratamos de engañarlo para que responda a nuestro beneficio. Y bueno, eso es parte de lo que no se debe de hacer. No podemos estar repitiendo las preguntas. O sea, si ya le pregunté, le cuestioné sobre un hecho en particular, no puedo estar repitiendo una y otra vez la pregunta. No podemos preguntar cuestiones de derecho o cuestiones que son de alguna forma tecnicismos o cuestiones que no puede responder la parte. Ya les di una pregunta, por ejemplo, ¿no? Una cuestión de eh, evaluación psicológica o, o alguna cuestión contable, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cuestiones, no. O si usted contestó en la reconvención, en su acción, de pérdida de patria potestad, no, porque son cosas técnicas que no nos van a comprender. Dicen por ahí que lo difícil no es tanto tener el conocimiento, porque como abogados nos acostumbramos a usar un lenguaje técnico entre nosotros y platicamos aquí. Lo difícil es transformar ese lenguaje técnico a palabras simples, sencillas, que todo el mundo pueda comprender, que puedas explicar tanto a un abogado, más bien te pueda entender un abogado como cualquier persona de otra profesión. ¿Sale? Se pueden formular preguntas abiertas, pero en este caso la persona puede responder ampliamente cuando es una pregunta abierta, no hay un límite para que no responda de forma espontánea, pero también le puedo hacer preguntas cerradas, pueden ir de alguna forma de la mano. Cuando vamos a usar esta técnica de preguntas cerradas o preguntas abiertas, lo ideal es empezar con las preguntas cerradas, donde obviamente tiene que responder sí o no y aclarar si es su deseo. Y ya posteriormente vamos a continuar con estas preguntas abiertas. ¿Sale? Y bueno, ¿por qué es importante que tengan bien presentes estas reglas? Les decía yo, porque aquí vamos a tener la oportunidad de objetar. Y como en cualquier juicio oral, obviamente en el desarrollo de la audiencia tenemos que hacer uso de la voz y señalar objeción, su señoría. Esa pregunta es insidiosa, como ya lo vimos, es parte de una de las reglas. Esa pregunta es repetitiva. Esa pregunta es sugestiva, pero ya la relacionamos con esas reglas. Y de ahí ustedes van a encontrar cuáles son las objeciones que son pertinentes. Reitero, como estamos en un sistema oral, la parte que está formulando el interrogatorio va a poder defender su pregunta, su interrogante.
Bueno, tiene dos opciones. Una, se le da el uso de la voz y puede decir, ¿sabes qué? Retiro mi pregunta y la reformulo con posterioridad o defiendo mi interrogante. A lo mejor puedo decir, su señoría, la pregunta es indispensable que se responda porque tiene relación con este punto y este punto es trascendental porque implica el derecho de alimentos, alguna situación que sea fuerte para defender y sostener que sí se debe de responder esa interrogante. Entonces, esa es de alguna forma la dinámica que se va a llevar en el desahogo de la declaración de parte. Y bueno, va a resolver obviamente el juez. Tenemos también que acostumbrarnos los que nos dedicamos a la materia civil y familiar, que pues más comúnmente se manejaba el proceso escrito y demás, no estamos tan acostumbrados como los penalistas, yo lo sé, a esta parte de objetar y demás, pero ya va a ser parte de las técnicas que tenemos que desarrollar y que incluso también, no me dejarán por ahí mentir, cuando te están haciendo objeciones, tú como oferente o como el abogado que está interrogando, incluso puede ser una cuestión de técnica porque te pone nervioso. De repente tú estás muy concentrado en hacer la pregunta, el interrogante, porque ya lo traes en la mente, y de repente el contrario está objeción y no te permite, sí te pone nervioso, sí te descontrola. Y bueno, la sugerencia muchas veces es, si ya estoy nervioso en esa pregunta, si ya de alguna forma me distraje, puedo retirar la pregunta y pueda formularla más adelante para que me pueda calmar, tranquilizar y de alguna forma tener más claras mis ideas. Ojo, también sugiero que a pesar de que las audiencias son orales, pues sí vayamos preparados porque tampoco hay un límite de que no podamos llevar una guía escrita, un apoyo técnico en ese sentido, sobre las preguntas. Yo sugiero mucho en los juicios orales, pues hacer mapas mentales, ¿no? Tal vez con parte sustancial de la pregunta y demás. Ojo, también es bien importante escuchar, escuchar cómo están contestando, porque de eso me va a permitir fluir la información y poder también yo como contrario pues hacer preguntas que puedan fluir de esas respuestas. Pero bueno, mi querido amigo Eric, de alguna forma este es un contexto, el tema es bastante amplio. Yo siempre digo, no se puede dar una fórmula exacta porque todo, como en las demandas, ¿no? Que estamos modelo en un formato, no, porque pues cada asunto es distinto. De alguna forma solo se dan las pautas para que nosotros vayamos desarrollando esas técnicas y podamos aplicarlo de forma correcta y claro, ir perfeccionando las técnicas propias de cada uno dependiendo de su asunto en particular, ¿no? Pero bueno, de alguna forma, espero haberles dado un contexto claro de lo que implican las diferencias. Y bueno, no sé si por ahí hay algunos comentarios, algunos saluditos, alguna pregunta, pues quedo muy atenta. Sí, amiga, hay muchísimas preguntas. De hecho, dice acá, comentarios, dos rápidos, dice Jesus Crown. Dice, apliquen las objeciones, plantea el Código Nacional de Procedimientos Penales, son similares. Bueno, dice Manuel Pérez Flores, dice, sí sirve la confesional, solo la falta técnica del abogado. Y aquí dice, y en otra también influye la pésima calificación de algunos jueces. Híjole, es que son criterios también, ¿no? Tenemos que adaptarnos. Pero bueno. Amiga, sí, hay una pregunta acá, dice maestra, si no pasa, dice si la objeción, si es objetable la pregunta y no pasa, ¿se puede recurrir? No, no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede recurrir? Muy claro, porque la dinámica del interrogatorio te permite reformular. O sea, tú en ese momento puedes agotar tu oportunidad procesal para perfeccionar tu interrogatorio, ¿sale? Entonces, si en ese momento te la objetan, tú la defiendes y el juez de alguna forma resuelve, no, pues no conteste, inmediatamente tienes la oportunidad de poderla reformular o de poderla hacer de inmediato. Entonces, sería sin sentido que pudieras irte a un recurso cuando la propia dinámica oral pues te permite volver a interrogar de forma correcta. Amiga, muchísimas gracias.
Aquí para los que se preguntan, amigos, pónganle aquí los que estén interesados en el diplomado, ya lo estamos diseñando, amigos. Obviamente, pues les vamos a pasar toda la información de precisamente el diplomado, del diseño que va a tener para todos ustedes, la aplicabilidad. Dice aquí Mario Jiménez, maestra, en esta, en esta prueba, si hay necesidad de verificar cantidades, fechas y otro dato, ¿se puede hacer uso de lectura? Saludos, muchas gracias. Esta pregunta es bien interesante. ¿Por qué? Porque sí nos vamos a poder apoyar de recursos, pero ojo, ¿cuál va a ser el requisito, digámoslo así? Que esas pruebas con lo que nos vayamos a apoyar ya haya sido ofrecida y admitida en una etapa anterior. Por ejemplo, si a lo mejor tengo estados de cuenta, algunas fotografías, yo me puedo apoyar en mi interrogatorio de esas fotos, de esos documentos o de esos videos, incluso, sí se puede, pero no es que yo llegue a la audiencia y diga, ah, ya traigo mi celular, señor, pues a ver, póngaselo a Juanito para que vea el video no, tiene que haber una formalidad y tiene que haber sido ofrecida y admitida con anticipación. Y amiga, muchísimas gracias. Pues ya llegamos al final de este programa, amiga. La verdad, muy interesante, muy amplio el tema. Obviamente, ya en el diplomado se va a ver muchísimo más estos temas, amigos, más ejemplos y todo para que ustedes puedan también practicar y puedan ver el desarrollo de las audiencias, cómo se llega a esto. Dice, buenas noches, llegué tarde, ya no vi las diapositivas. Amiga, puedes ver el video todas las veces que quieras. Compártelo en tu muro, compártelo en un grupo por ahí, guarda el video, pues, y ya ahí vas a poder ver todo lo que se platicó el día de hoy. Amiga, ¿algún mensaje que le quieras dar a todas las personas? Y también, amiga, por favor, tus redes sociales, ¿dónde te pueden localizar? Sí, claro, bueno, les repito que estoy en YouTube, en TikTok, en Instagram, o sea, en todas las redes sociales me pueden buscar como Guadalupe Guzmán Abogada. Ahí constantemente estoy subiendo contenido de diversos tipos, dependiendo la plataforma, pero ahí me encuentran. Vía WhatsApp, solo mensajes de WhatsApp, porque sabes también que luego andamos en labores, pues no nos permite contestar llamadas, pero mi WhatsApp es 56 14 83 88 69. Y bueno, reiterarles una vez más que nos ayuden a compartir, que si ustedes comparten se queda en su muro automáticamente y lo pueden reproducir las veces que ustedes gusten y que estén muy pendientes del diplomado, porque si lo estamos diseñando, va a ser muy bueno, va a ser una herramienta súper funcional para ustedes y aparte desde la vista teórico-práctico, ¿no? Porque sabemos que los abogados postulantes, bueno, ya conocemos de alguna forma la dinámica de las audiencias y pues esto nos permite de alguna forma explicarlo mejor y que les pueda ser funcional a ustedes. Y bueno, agradecerte, amigo, agradecerte mucho el espacio. Gracias por conectarse. Recuerden que es un programa quincenal, los días martes, son tus derechos civiles y familiares. Y bueno, para mí es todo un placer compartir con todos ustedes, contigo. Y bueno, pues aquí estamos, a la orden. Muchas gracias. Sí, amiga, muchísimas gracias. Pues ahí está para todos. Dice aquí Mario Jiménez, me interesa el diplomado. Muchas gracias. Ojalá sea práctico. Obviamente, amigo, va a ser teórico práctico, es lo que se necesita y sobre todo, pues que los docentes que lo van a impartir, pues ya están en eso, ya están en la práctica, ya han tenido el estudio y el análisis del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Así es que, amigo, lo estamos diseñando muy bien para que todos pues, podamos ahí aprender demasiado. Muchísimas gracias. El tema es muy interesante clase. Muchísimas gracias, dice maestra. Muchas gracias por impartirnos esta cátedra. Saludos desde Amecameca. Pues amigos, les mandamos un abrazo gigante, solamente única indicación, si les gustó la transmisión, compartan, denle like. Para el que me pregunta en las redes sociales de la maestra, ya fijé su Facebook y ahí mismo, a ver, lo voy a fijar. Ahí está, ya está fijado, amigos. Facebook Guadalupe Guzmán, es una página. Ahí le pueden dar seguir, amigos, para que puedan checar. Ahí los va a redirigir a las demás redes sociales que tienen, pero ya lo acabo de mencionar, Guadalupe Guzmán, abogada. Así es que, amigos, nos vemos. Solamente única, dice aquí, el de un diplomado presencial y práctico. Híjole, yo creo que pronto lo vamos a diseñar con CIETEC en Ciudad de México. Obviamente, mi amiga Lupita es docente de CIETEC. Campus, pues Ciudad de México, ¿no? Está en Ciudad de Así México, es. en Ciudad de México precisamente con esas materias. Y pues bueno, vamos a organizarnos también para ir por allá a la Ciudad de México, que sea una exposición pues presencial. Vamos a hablar a poner en Mejía. La verdad que sería muy interesante poderlo hacer allá en Ciudad de México. Amigos, estén pendientes también. Obviamente primero lo vamos a aventar virtual y después lo vamos a diseñar presencial porque son dinámicas muy distintas y sobre todo pues que ustedes se lleven las mejores herramientas
para que puedan ejercerlo. Pues amigos, única indicación, si les gustó la transmisión, compartan, denle like, estén al pendiente de los próximos programas que tenemos para ustedes. Les mandamos un abrazo gigante, cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Amiga, muchísimas gracias. Gracias.